Tiempo X, periodismo en mayúsculas, con la licenciada Silvina Tisera, comunicadora social, periodista. Señoras y señores, anoche, como todos los miércoles, se desarrolló una nueva sesión del Consejo Deliberante y la verdad que vamos a tratar de comentarles de la forma más clara posible sobre lo que se estuvo hablando. Anoche se trató el proyecto de derogación de la vigente ordenanza de espectáculos públicos para aprobar posteriormente una nueva que modifique en algunos detalles a la actual. Pero fundamentalmente, como les contaba en el comienzo del programa, agrega aspectos nuevos, es decir, que viene a modernizarla en función de este contexto. No se aprobó todavía porque se estuvo charlando, se estuvo debatiendo, los concejales se detuvieron sobre distintos puntos que consideraron importantes, algunas que tienen que ver sobre todo con el tema de las fechas y sobre todo de los plazos, mejor dicho, y fundamentalmente con aquellos establecimientos que están funcionando en la actualidad, ¿sí? Bueno, aquí con el matecito para poder comentarte. Vos también acompañame con el mate, así lo hacemos más ameno a este bloque. En esa línea de lo que te acabo de comentar, estas ampliaciones, ¿qué es lo que pretenden? ¿Cuál es el objetivo? Pretenden ordenar, darle un marco legal a actividades tradicionales o nuevas actividades del orden del espectáculo, que es lo que se está hablando. Estamos hablando de la ordenanza de espectáculos públicos y específica sobre cuestiones como el uso de suelo, seguridad e higiene, código alimentario, para quienes comiencen en este rubro. Yo les decía al principio, no es que viene a hacer una ordenanza nueva, sino que toma la ordenanza que se aprobó allá en el año 2011 y le agrega sobre todo algunas cosas. Y decían, hay cosas que cuando se aprobó esta ordenanza no existían o no tenían tanta repercusión. El ejemplo más claro se evidencia en el de los patios cerveceros y podemos decir que en aquel momento no era una actividad muy común y que en estos últimos tiempos, prepandemia, se observa que hay un interés que aumenta en el público de asistir a estos lugares. Entonces, en este cuerpo de la nueva ordenanza se legisla detallando punto por punto sobre las exigencias y obligaciones a cumplir en el caso de incursionar en este rubro, que quizás antes se hacía, vamos a decir, entre comillas, de una forma más rudimentaria y que hoy, visto a la distancia, te pones a pensar, mira, si ahí hubiera pasado algo, qué peligroso que hubiese sido, ¿sí? Entonces, eso es lo que busca ordenar y también poder controlar en el tema de la seguridad, sobre todo. Y además, tanto sea para esto como para el resto de las actividades del, vamos a llamarle, universo espectáculo, ¿sí? El punto más importante antes de empezar es el informe de prefactibilidad. Nosotros estuvimos haciendo una nota con la abogada Nancy Marengo el día martes y ella decía esto es clave, totalmente clave. Tiene que ver con el uso de suelo, el informe de prefactibilidad, punto número 1, el uso de suelo. Hernando, anoche también hablaban de esta cuestión de que Hernando cuenta con una ordenanza de uso de suelo, que esto es conocido por todos. Esta ordenanza de uso de suelo, ¿qué función tiene? La de regular la urbanización en nuestra ciudad. Y en ese sentido, siendo para otro ejemplo, que también anoche se hablaba como para poder graficar, que muchas veces graficar nos permite entender mejor. Es decir, yéndonos para otro rubro o a otras cuestiones, podemos ejemplificar diciendo que permite ubicar sectores industriales, sectores de agroquímicos, y esto se va especificando de acuerdo
a la actividad que uno quiere emprender. ¿En qué sector de la ciudad lo puede hacer? Y en esa línea anoche hablaron de la importancia de, a estas alturas del partido, en este momento de una sociedad que ha dejado de ser pueblo hace rato, que es una ciudad que viene creciendo, es importante tomar conciencia por parte de la gente o comerciantes antes de empezar un negocio, antes de edificar o antes de alquilar, llegarse a la municipalidad a corroborar si en ese lugar en el que tiene pensado ejecutar lo que quiere hacer está permitido, de acuerdo a lo que dice la ordenanza de uso de suelo. Eso, decían, es sumamente clave, es sumamente importante, para que después podamos evitar problemas, porque muchas veces se acondiciona un lugar que sea alquilado y después resulta ser que van a la municipalidad y te dicen en ese lugar no se puede. Bueno, después algunos están de acuerdo o no. Esto es lo que se estuvo hablando anoche. Bueno, también otro tema importante que lo comentábamos, que una de las cosas que ha cambiado es este puntito que habla de el expediente electrónico, porque ahora para la solicitud de habilitación que está especificado en el artículo 33, que indica que toda solicitud para habilitar un establecimiento local de espectáculos públicos debe contener los datos completos del o los solicitantes, ser presentado por mesa general de entrada, y agrega ahí lo que agrega, porque dijimos que en algunas cosas agrega y en otras cosas modifica. En este caso agrega, iniciando expediente electrónico, cosa que antes no estaba. Y también habla de que hay que cumplir con los requisitos generales de infraestructura, seguridad e higiene. En fin, ahí esto lo que viene a indicar es el informe técnico de prefactibilidad, que era lo que decíamos recién, que es una de las cosas más importantes, que habla del uso de suelo, gestionado ante la Secretaría de Obras Públicas y Privadas del municipio, sobre las condiciones de localización, ¿sí? Es decir, quiero poner esta actividad que está relacionada con espectáculos en este lugar. ¿Se puede acá o no se puede? Y bueno, ahí te van a decir. Sobre las condiciones edilicias que se debe cumplir, y acá habla de la presentación de plano. Yo sé que una de las cosas cuando la gente empieza una actividad, una de las cosas más caras para hacer es la presentación del plano, que es uno de los reclamos que por ahí uno escucha comúnmente cuando charlando con la gente, a veces no te comentan acá en la radio, pero sí uno conoce, hablando con las personas que quieren empezar una actividad, no solamente del mundo del espectáculo, sino que esté relacionado con cualquier otro comercio, con cualquier otra industria. Una de las cosas que cuestan, digamos, que tienen un valor económico, esta es la presentación del plano, ¿sí? La presentación del plano, y acá está especificado, pero esto ya es histórico. Presentación, condición edilicia que debe cumplir mediante la presentación de plano en el que conste la actividad a desarrollar, que deberá cumplir con las exigencias del Código de Edificación y estar suscrito por profesional habilitado. El dictamen deberá emitirse dentro de los 15 días de solicitado. Esto sería, acá leo el último trámite, que es lo que dice concretamente la ordenanza, y esto ya estaba de antes. Esto continúa como ya estaba. Bueno, eso por un lado, como para empezar a comentarles sobre esta ordenanza de espectáculos públicos. Creo que es muy importante que la gente preste atención. En la otra parte que yo les voy a hablar, anoche cuando estaba en el consejo también pensaba que hablaban mucho sobre el tema de seguridad e higiene. Si bien es otra cosa que está aparte de esta ordenanza, aclaro, otra cosa que está aparte de esta ordenanza, pero que a mí se me vino a la mente anoche cuando estaba sentada ahí escuchando el tratamiento de este proyecto, es que, por ejemplo, a fines del año pasado, y también cuando en febrero hice una nota con el vicepresidente de ERCEP, que es Escarlato, y ahí habíamos estado hablando sobre el tema de la ley de seguridad eléctrica. Repito, es una cosa totalmente distinta, es una cosa totalmente aparte. Pero ¿por qué lo traigo acá? Porque también afecta, por ejemplo, a la gente que tiene salones, a la gente que tiene clubes, a la gente que se dedica
a realizar espectáculos, que van a tener que cumplir con esto nuevo que estamos hablando y van a tener que cumplir con esta ley de seguridad eléctrica, que es una ley nueva que también se aprobó y todo va dirigido al mismo sector, ¿sí? Fue unos temas que nosotros estuvimos hablando en febrero antes de la pandemia y en el marco de la ley de seguridad eléctrica hay que ayornar, en este caso, las instituciones públicas, que sus instalaciones eléctricas estén en buenas condiciones, deben estar certificadas por electricistas matriculados. ¿Y por qué lo relaciono? Porque todo esto que decimos ahí, una cosa es decirlo y otra cosa después cuando vas a la práctica, que todo esto representa plata, ¿sí? Todo esto representa recursos económicos, que estamos todos de acuerdo con todo esto, pero digo, los sectores involucrados deben estar atentos porque van a tener que destinar recursos económicos para, si no cumplen con todo lo que hay que cumplir, van a necesitar invertir en ponerse al día para poder seguir funcionando, ¿sí? Ya les sigo contando de la otra parte. Informate en tiempoxdesilvina.com. Bueno, me voy a tomar otro matecito para hidratar un poquitito la garganta, si te sigo contando. Claro, pensando en el tema de la seguridad eléctrica, cuando tenés, digamos, problemas en la electricidad o no está garantizado porque no está con un electricista matriculado, que ahora todo lo que esté en instalación eléctrica tiene que estar certificado por un electricista matriculado y, por ejemplo, se te llueve, tenés algún problema que, no sé, puede generar algún accidente y, lógicamente, tenés que hacer una gran inversión para poder poner todo lo que compete a seguridad eléctrica, que esto lo controla ERCEP, no tiene nada que ver con esta ordenanza, pero digo, van a tener que trabajar en eso porque ahora está en pausa por el tema de la pandemia, pero post pandemia esto es ley y también lo van a tener que cumplimentar. Y por otro lado, siguiendo con otros puntos importantes, veía que hablaban también del tema de los restaurantes con espectáculos, restaurantes con pista de baile, que voy ayudando que con lo que ya dice este proyecto de ordenanza para poder dar mejor fundamento, para poder darle más sustentabilidad a lo que les tengo que comentar. Bueno, lo que hablaban anoche sería lo del artículo 77, que deberán cumplimentar con las disposiciones que establece el Código Alimentario Argentino y las disposiciones que establece el área de bromatología y medio ambiente. Digamos que más allá de lo que dice el Código Alimentario, también se explicaba que quien tiene el poder de policía, de control, es la municipalidad. Eso ya está claro, ha sido siempre así. Y en este caso también se habló de espectáculos esporádicos. Les voy a leer porque el artículo 102 dice ¿qué es espectáculo esporádico? Entiéndase como espectáculo esporádico a los eventos, mega eventos y o actividades que se realicen en forma transitoria, como por ejemplo conciertos, recitales, festivales, shows en estadios, desfiles de moda, circos, parques de diversiones y similares, eventos deportivos, etc. Bueno, agregan un artículo, que es el artículo 103. En este artículo 103 van a pedir certificado de buena conducta extendido por la autoridad competente. Y el otro punto que yo les quiero volver a remarcar, que lo dije desde el principio, porque los que van a empezar van a ir a averiguar a la municipalidad cómo es y van a arrancar de cero, ¿sí? Pero los que ya están, ¿qué pasa con los que ya están en funcionamiento? ¿Sí? ¿Qué pasa con los que ya están trabajando en actividades de espectáculo? Aquí estamos con la cobertura de una nueva sesión del Consejo Deliberante que se desarrolló anoche, como todos los miércoles, a las 20:30 en el Salón Blanco Municipal. Estamos en contacto 353-4271.
583 me escribís o te grabás y me mandás tu WhatsApp. Compartimos lo que nos gusta, compartimos la música, compartimos el mate, compartimos las informaciones. Y ahora te vamos comentando algo que nos gusta mucho, que es hacer las coberturas de las sesiones del Consejo Deliberante. Y también con este desafío de poder ser claros a la hora de comentar para que la gente pueda entender sobre lo que se trata ahí, ¿sí? Muy bien, queridos oyentes que estén trabajando en tema de espectáculos, ustedes saben, puede ser restaurante, pueden ser, no sé, que tengan salones para organizar eventos, en fin. En primer lugar, hay que destacar, estaba viendo el artículo 123, indica lo siguiente: los establecimientos que se encuentren en funcionamiento, que no cuenten con las condiciones de seguridad e higiene requeridas, deberán adecuar su funcionamiento a la presente normativa en un término no mayor de los 30 días de su promulgación. En cuanto a la adecuación a las condiciones edilicias, como de insonorización que exige la presente normativa, habrá de otorgarse un plazo no mayor de 60 días de promulgada la ordenanza. Eso es lo que estaba escrito, eso es lo que dice el proyecto, y en este punto, tanto sea los concejales del oficialismo como de la oposición estuvieron de acuerdo, y unos temas que estuvieron hablando, como les decía al principio, es en el tema del plazo de los 30 días, que decían ahí que se habían puesto a pensar que los 30 días eran pocos días, también Zanotti decía que 30 días son pocos, entonces estuvieron todos de acuerdo en que es importante ampliarlo a ese plazo. Y ahí anoche se hablaba de 90 a 180 días porque se está hablando de la adecuación a necesidades sanitarias de seguridad e higiene. ¿Sí? Se está hablando de un montón de cosas que a veces lleva tiempo poder adecuar todo eso. Si es que alguien... si está todo bien, no hay ningún problema. Pero si hay cosas que hay que mejorar, son poquitos días. Y Marengo, por ejemplo, decía que la directora de Bromatología y Medio Ambiente, que es Mariana Gerard, les ha dicho que la seguridad e higiene son innegociables. En varias oportunidades dijeron eso. La seguridad y la higiene no se pueden negociar, que en ese sentido no se puede esperar. Por eso dicen que Mariana plantea que deben ser 30 días. ¿Por qué? Porque no se puede estar negociando cuestiones que hacen a la seguridad y cuestiones que hacen a la higiene. Y por otro lado, también otra cosa que ahí habían remarcado, que me pareció importante traerlo, que Basa lo decía, que no se está tratando esto desde un pensamiento, que esto no surge de un pensamiento, sino de lo que se ve en la práctica. Es lo que se observan en los controles, ¿sí? Así que, de acuerdo a lo que se ha visto, de acuerdo a lo que son las recomendaciones de las áreas competentes, se toman esta decisión y se redacta lo que se ha redactado, que es lo que yo les estoy comentando. Y ya prácticamente entrando en el final, seguramente quedarán más cositas que después ustedes van a poder leerlas, porque le vamos a dejar ahí este proyecto de ordenanza para que aquel que esté involucrado en estas cuestiones, quiere saber un poco más, puede ingresar, ver, leer y pensar lo que necesite hacer con estos textos. Así que, por último, lo que me pareció a mí que no quedó clarito, lo que yo también le preguntaba a Nancy cuando le hacía la nota el martes, es el término, el uso de la palabra reempadronamiento, porque reempadronamiento... Ahí se preguntó anoche de parte de la oposición, también se preguntó sobre este punto. Nosotros también le habíamos preguntado a Nancy, y la explicación que anoche daba Nancy Marengo, que todos los años se visitan en los comercios, se revisan cuáles son las cosas que le faltan y ahí determinan. Ella, voy a usar las palabras de Nancy, que decía cuáles son las cosas urgentes y cuáles son las cosas que no son tan urgentes. Cuál es lo urgente y cuál es lo no urgente. Digamos que con este fundamento uno lo que entiende que estamos hablando del control y la fiscalización, es decir, que van, que controlan, que fiscalizan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, o qué es lo que está bien y qué es lo que no está tan bien y hay que mejorar, ¿sí? Pero, por ejemplo, también me tomé la tarea de fijarme
en el diccionario de la palabra reempadronamiento. ¿Qué significa? Porque ahí se dice que van todos los años a ver si está bien o está mal. Eso es controlar y fiscalizar. Y, por ejemplo, cuando uno mira el significado de empadronamiento, es la presentación de la documentación para inscribirse. Y el reempadronamiento es la reinscripción, es decir, me vuelvo a inscribir. Por eso parece raro que acá diga que hay que reempadronarse anualmente. Es rarísimo esto que, bueno, la verdad que no quedó del todo muy claro. Lo que dijeron ahí, para justificar también sobre este tema, cuando se estaba hablando, que es prácticamente lo último, es que si esta ordenanza está desde el año 2011, con los seguimientos que se han hecho, con los seguimientos que se vienen haciendo de forma permanente desde las áreas competentes del municipio, esto no sería ninguna complicación para los que ya están funcionando con sus establecimientos para todo tipo de espectáculos, ¿sí? De todas maneras, yo lo que pensaba que, por eso les decía a los oyentes, a los que se dedican a este rubro, que es clave que todos tengan todo bien, porque acá dice muy clarito que ante el incumplimiento se revocará la habilitación a los locales que no hayan cumplido con el reempadronamiento desde el área de industria y comercio. Y ahí, por ejemplo, veía también otro puntito que habla que hay que volverse al artículo 33 de la presente norma. Dice, en dicho reempadronamiento, la autoridad de aplicación podrá adecuar la habilitación de acuerdo a los rubros que se enumeran en el artículo 33 de la presente norma. Bueno, y ahí arranca todo, desde lo que es la inscripción, desde la presentación, ahora con este expediente electrónico, después el informe técnico de prefactibilidad, por ejemplo, que haya algún comercio que no está dentro de lo que dice la ordenanza de uso de suelo, y bueno, va a ser un verdadero tema. Y después, por otro lado, si se van cumpliendo los distintos puntos, el tema que, por ejemplo, Belcasino lo escuché comentando alguna anécdota de una situación de la sociedad italiana, y algunas cuestiones que exigen hoy en día en cuanto al tema de seguridad, como por ejemplo de los techos y demás, y si no tenés eso, no podés organizar eventos. Cualquier club, cualquier salón que no cumpla. Y por otro lado, se les complica también con el tema de conseguir seguro, porque si hay un edificio que no está en condiciones, y bueno, es un gran riesgo el que se está exponiendo en seguridad a los propios y a terceros, a quienes vayan a asistir a ese lugar. Entonces tampoco los seguros se quieren hacer cargo. Es decir, que es un problema, una cadena de complicaciones que van sucediéndose si no se cumple con lo que hay que cumplir. Después vuelve el plano de ubicación del local y todas esas cosas que son muchísimas. Por eso las vamos a agregar para que ustedes la puedan leer y, si están interesados, involucrados en este tema, puedan conocer un poco más. Este proyecto está claro que se va a aprobar la semana que viene porque están todos de acuerdo y quedó simplemente en comisión para poder hacer las correcciones que yo les decía de los plazos. Cambiar de esto que decía 30 días para poder presentar, que está todo en condiciones, para pasarlo a 90 a 180 días. Cobertura de Tiempo X Multimedio de una nueva sesión del Consejo Deliberante. Tiempo X, periodismo en mayúsculas, con la licenciada Silvina Tisera, comunicadora social, periodista.